Gracias a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15 y hoy lo revisaremos en su segunda parte. Habíamos ya visto los versículos del 1 al 4 y en esta última parte vemos precisamente que Pablo y Bernabé responden a las enseñanzas de los hombres de Judea, porque declara la palabra de Dios. Para recordar un poco, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Esto es lo que se mencionaba, o en la forma como se estaba predicando por parte de un grupo de judaizantes. Entonces, más adelante dice la palabra de Dios: se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, porque fue precisamente en vista de que con la persuasión que ellos tenían, tratando de resolver este asunto, indicando de que esta posición no era la correcta, Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén para que los apóstoles y los ancianos lo resolvieran, porque era un punto extremadamente importante que sea aclarado. Ellos no podían seguir en desacuerdo sobre este tema, porque era el fundamento de lo que significaba ser seguidor de Jesús. Entonces, aquí viene una pregunta: ¿quiénes fueron los que determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén para resolver esta cuestión? Por lo que está escrito en la palabra de Dios, y la frase que nosotros aquí vemos es que fueron encaminados por la iglesia. Entonces vemos claramente que la iglesia se preocupó. Las personas que estaban asistiendo, y como fueron enseñados en base a la palabra de Dios y la prédica que realizaron Pablo y Bernabé, recordemos, a los gentiles había una contradicción en base a lo que leímos en el versículo 1 del capítulo 15, en donde dice: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, este era el punto fundamental que tenía que ser aclarado, y por lo que la iglesia promueve precisamente esta reunión. Pero adicional a esto, también el testimonio o la declaración que Pablo y Bernabé estaban realizando en base a los acontecimientos que se dieron en los diferentes sitios en donde ellos predicaron la palabra de Dios a los gentiles, dice aquí, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Entonces, cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén, encontraron muchos otros cristianos que se regocijaron en lo que Dios hizo entre los gentiles. Podemos ver entonces allí la situación contradictoria entre lo que estaban realizando este grupo de Judea con lo que Pablo y Bernabé, dirigidos por el Espíritu Santo, habían conseguido en las otras ciudades. Más adelante, el versículo 5, los hombres de Judea reafirman sus enseñanzas. Y aquí vamos a ver propiamente basados hasta en la palabra de Dios. Dice este enunciado: pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron, manifestaron su punto de vista. Muchos de los que se opusieron a Pablo y a Bernabé eran cristianos que habían sido fariseos. Entonces, recordemos, los fariseos eran bien conocidos por su gran respeto por la ley y su deseo de obedecer la ley hasta en los más pequeños detalles. Pero ese era el deseo y no sabemos si realmente lo estaban cumpliendo. Los fariseos creían que uno podía ser justificado ante Dios al guardar la ley. Recordemos esto, y para que lo tengamos muy claro,
Para que un fariseo sea verdaderamente cristiano, se necesitaba más que un reconocimiento de que Jesús era el Mesías. No era suficiente con que el fariseo acepte que Jesús era el enviado, que Jesús era el Mesías. No era suficiente. ¿Por qué? Tendría que renunciar sus intentos de justificarse a sí mismo mediante el cumplimiento de la ley y aceptar la obra de Jesús como base de su justificación. Entonces, este era el punto en el que los fariseos se mantenían. Ellos estaban convencidos de que tenían esa justificación ante Dios al cumplir la ley, y sabemos que ellos anhelaban cumplir hasta el más pequeño detalle. Pero nuevamente yo pregunto, ¿será que realmente ellos pudieron cumplir y obedecer toda la ley? Pero veamos qué es lo que sucedió. Recordando un poco de lo que ya nosotros habíamos estudiado en el versículo 14 de Hechos, de los versículos 14 y 15, en donde se produjo en Listra esta manifestación también de la forma como reaccionaron los habitantes del sector. Pablo y Bernabé no permitieron que los paganos simplemente agregaran a Jesús a su panteón de dioses romanos. Ellos les ordenaron que tenían que dejar a sus dioses vanos por el Dios verdadero. De la misma manera, estos fariseos que se habían convertido en cristianos tenían que hacer exactamente lo mismo, dejar sus esfuerzos por ganar su camino a Dios por la observancia de la ley y mirar a Jesús. No puedes simplemente agregar a Jesús y ahora decir, Jesús me ayuda a justificarme a mí mismo a través de las observancias de la ley. Vemos aquí de forma muy clara que la situación no era precisamente el hecho de la solo observancia para conseguir la justificación. Vemos entonces la situación como se estaba dando de esa manera. Pablo mismo había sido ya un fariseo. Recordemos esta parte. Pablo fue convertido al ser fariseo en cristiano. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y es bueno mencionarlo también, que si esto lo aplicamos en la actualidad, no solamente en la época de los apóstoles, allí la forma como actuaron o reaccionaron los fariseos. Hoy también hay muchas personas que lo único que hacen es añadirle a Jesús como uno de los ídolos adicionales que puedan tener y manteniendo las mismas costumbres y tradiciones. Y no es así. Entonces ahí viene la confusión. Claramente allá en Gálatas 2:16, y le invito a que él lo lea porque es precisamente nosotros no podremos ser justificados por las obras de la ley. Y es necesario, mencionaban aquí, es necesario que también nosotros entendamos esta parte, porque según los hombres de Judea, en sus reafirmaciones de sus enseñanzas, ellos dicen, ellos pedían esto, que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, estos ex fariseos enseñaron dos cosas principalmente. En primer lugar,
que los conversos gentiles debían ser iniciados al judaísmo, y veamos aquí, debían ser iniciados al judaísmo a través de la circuncisión. Y segundo, que los conversos gentiles debían vivir bajo la ley de Moisés si querían estar bien con Dios y ser aceptados en la comunidad cristiana. Vemos claramente la confusión que aquí se da. Para aclarar un poco más este punto, básicamente, su enseñanza era: los gentiles son libres de venir a Jesús. Les daban la bienvenida y dicen ellos: queremos que vengan a Jesús, pero tienen que pasar por la ley de Moisés para llegar a Jesús. Recordemos, Pablo y Bernabé, entre otros, guiados por el Espíritu Santo, proclamaban que los gentiles vengan a Jesús sin primero pasar por la ley de Moisés. Entonces, es muy claro la confusión que ellos causaron, en donde Pablo y Bernabé, guiados, y repito esto, guiados por el Espíritu Santo, proclamaban que lo que había que hacer era aceptarle a Cristo como su Salvador y luego pasar a la observancia de la ley. Mientras que los fariseos ponían como condición primero la conversión en la circuncisión y segundo la aplicación de la ley de Moisés. Por lo tanto, vemos, y es necesario que todo esto lo veamos muy claramente. Podemos imaginar cómo pudieron haber armado un caso para esta enseñanza basándose en el Antiguo Testamento. Y vemos exactamente que existen, según ellos, argumentos en donde estaba escrito. Pudieron haber dicho que Israel siempre había sido el pueblo escogido de Dios, y tenían mucha razón, y que los gentiles debían convertirse en parte del pueblo de Israel si quieren ser parte del pueblo de Dios. Según su costumbre, según su tradición, ellos tenían razón. Es más, viendo ciertos pasajes de la Biblia que probablemente ellos lo consideraron o lo tenían como base para hablar de esta manera, ¿no es cierto? Vemos estos pasajes que pudieron haber sido citados para respaldo de los fariseos. Pudieron haber sido en Isaías 56:6, que habla del cumplimiento de la ley, y la defensa de la circuncisión, que está escrito en Éxodo capítulo 12, versículos 48 y 49. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta. Es necesario el análisis más profundo con relación a este punto de vista, que, como digo, los judíos pudieron basarse hasta en lo que está escrito, pero en base a la enseñanza que tenían Pablo y Bernabé y los demás apóstoles, había aparentemente cierta contradicción. Es por esto que se crea el primer concilio, llamado el Concilio de Jerusalén, que fue precisamente en la época de los apóstoles, aproximadamente en los años 50 después de Cristo, y que se discute precisamente todo aquello, y vamos a ver con argumentos bíblicos tanto la posición de los judíos como la posición de los apóstoles para determinar exactamente quiénes tenían la razón. Dios permita entonces que la próxima semana nosotros podamos entrar de lleno a la manifestación de este concilio de Jerusalén, pedido por la iglesia y respaldado por los apóstoles
y los ancianos.